Muy buenos días a todos. Creo que se me oirá bien. Si no es así, pues me lo comentáis. Pues sí, hoy me toca a mí compartir la palabra de Dios y no lo he hecho a propósito, pero el tema que he escogido hoy tiene que ver bastante con la palabra que compartió Javier, creo que fue hace 3 domingos, que compartió del Salmo 42, el versículo 5, aunque se repite en otra parte del Salmo 42 y también del Salmo 43, en el cual el salmista se preguntaba por qué estaba abatida su alma. Y nos comentaba Javier que no encontraba respuesta, pero sí que tenía una esperanza en Dios, ¿no? Eh, Decía, espera en Dios, la segunda parte de este versículo, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en esta mañana quería hablaros de la esperanza, y el título que he puesto a mi predicación es Nuestra esperanza está en Dios. Y como bien anotaba Javier o comentaba en su predicación, toda la Biblia está llena de referencias a nuestra esperanza o a la esperanza de hombres y mujeres que en algún momento pusieron su esperanza en Dios. Y lo vemos desde Génesis 3:15. Dios le habla a la serpiente de que iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, dándonos a entender que Jesús iba a venir para, para resolver el problema del pecado que cometió Adán y Eva, y fue el primer, digamos, versículo que podemos ver en relación a nuestra esperanza, ¿no? No se quedó todo ahí en el pecado original, sino que Dios nos dio una esperanza ya en aquel momento, ¿no? Y lo vemos también a través de personas y personajes del Antiguo Testamento, de Abraham, Moisés, David, Job, Jonás. O sea, la esperanza forma parte de toda la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, eh, explícitamente o implícitamente. O sea, aunque no se mencione explícitamente, pero implícitamente, la esperanza, la esperanza aparece en cada libro de la Biblia. Y quería compartir con vosotros, ya que he hecho mención de personas y personajes del Antiguo Testamento, quería compartir con vosotros un texto de Primera de Reyes que hace referencia al profeta Elías, un momento concreto de su vida, lo que le aconteció, ¿no? Y lo podemos leer en Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Todos sabéis quién era el profeta Elías. Era uno de los mayores profetas, y no el mayor profeta que tuvo el pueblo de Israel. Su propio Eliyá quiere decir el Señor o Jehová es mi Dios, dando a entender también un poco qué clase de profeta iba a ser, ¿no? Justo antes del texto que voy a compartir, pues Elías había retado a los dioses, bueno, a los profetas de Baal, porque el pueblo de Israel se había apartado completamente de Dios, y los había retado
en el Monte Carmelo haciendo o retándoles a un holocausto que hicieron ellos, por un lado, clamando a su dios Baal, y Elías clamando a Jehová. Todo esto delante del pueblo de Israel. Y no solo eso, también profetizado de que iba a haber una sequía tremenda durante 3 años y luego, al tiempo establecido, llovió. Todo esto como profecía de parte del Señor. Y vamos a leer el texto que os he comentado. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pues en esta situación vemos como Elías, aun después de haber hecho lo que hizo, lo que os he comentado anteriormente, incluso dio muerte a todos los profetas de Baal, pero sintió miedo. Y este miedo nos puede pasar a cualquiera de nosotros, incluso después de momentos en nuestra vida, digamos, de victoria, pero la desesperanza, el desasosiego que nos comentaba Javier que tenía el salmista en algún momento de su vida, pues aquí también aparece en el profeta Elías. Tuvo miedo de Jezabel, y Jezabel, según nos narra la Biblia y según podemos ver, fue una mujer malvada y llena de todo lo malo, vamos a decir, ¿no? Satanás, yo creo que obraba en su persona, porque había matado a todos los profetas de Israel. Había matado a todos los profetas de Israel. Jezabel era hija de un fenicio que se casó con Acab, y estas uniones en principio se hacían para establecer vínculos comerciales. Vemos que Salomón también tuvo mujeres que no eran israelitas, pero que por conveniencia, pues a veces se establecían esos vínculos matrimoniales, y había costumbre de que estas mujeres, aun no siendo del pueblo de Israel, se les permitía tener, digamos, se les respetaba su adoración pagana, pero de una manera privada. Pero lo que Jezabel hizo fue mucho más allá. Derribó todos los altares y mató a todos los profetas de Israel. Y también vemos más adelante que Acab se encaprichó de una viña que estaba cerca de su palacio, de la viña de Nabot, me parece que sí, la viña de Nabot. Y esta mujer malvada hizo asesinar a Nabot porque Acab le había ofrecido dinero por esa viña, pero como era algo heredado de sus antepasados, no quiso poner precio, por mucho dinero que le diera Acab, no quiso poner precio a esa viña. Y Jezabel mandó asesinarle a Nabot para que Acab pudiera tener acceso a esa viña, ¿no? En definitiva, que Jezabel era una mujer malvada, muy malvada. Por eso sintió miedo Elías.
Por eso sintió miedo Elías. Y deseó la muerte, como vemos aquí, siendo el profeta que era, pero se vio desesperado, se vio sin esperanza, ¿no? Y vemos que se echó también debajo de un enebro para dormir y un ángel de Dios le tocó y le dijo, levántate y come. Y aún así le tuvo que llamar otra vez y decirle lo mismo, por la desesperación que tenía Elías, ¿no? Que estaba viviendo. Y se fue al monte Oreb y allí en una cueva el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, esta misma situación era la que tenía Elías cuando se marchó, cuando Jezabel le anunció que le iba a matar, que le iba a buscar para que acabara como los profetas de Baal, degollados. Pero aquí vemos cómo Elías fue fortalecido por el ángel del Señor y ante la misma realidad él tuvo esperanza, ¿no? Tuvo esperanza de que Dios, aun a pesar de las circunstancias, iba a estar a su lado y las circunstancias iban a cambiar, ¿no? Y quería compartir también del Nuevo Testamento ciertos pasajes que también nos hablan de la esperanza. En Romanos 4:18 nos habla de otro personaje también que mencionaba antes, de Abraham. Dice en Romanos 4:18 al 21 que él creyó en esperanza contra esperanza. Y a mí me llamaba mucho este contraste de la misma palabra. Él creyó en esperanza contra esperanza. Como una misma cosa puede luchar contra sí misma. No tiene ningún sentido, no sé que sean de diferente naturaleza. Y la esperanza en la que él creyó era la esperanza en Dios. Y la esperanza contra la que él luchó era la esperanza humana. Y lo vemos en el texto que sigue a continuación. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pues aquí vemos el ejemplo de Abraham también, que en una ocasión tuvo, como he comentado, que creer en la esperanza en Dios en esperanza humana. Y a veces tenemos que luchar así. Nuestra esperanza en Dios contra toda esperanza humana. Y se me ha olvidado comentaros antes también que a veces podemos también en nuestra desesperanza ser confundidos o estar confundidos. En el caso de Elías, el mismo Acab le dijo en un momento dado que si era Elías el que perturbaba a Israel. O sea, justamente todo lo contrario, ¿no? Y Elías le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. A veces el diablo, el enemigo, trata de confundirnos y perturbarnos, pero no debemos dejar que esto sea así, ¿no? Sino
Afirmémonos en aquello que hemos creído. Otro texto también que nos habla de la esperanza en el mismo libro de Romanos, este es en Romanos 8, está hablando de la creación aquí, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Aquí Pablo nos está diciendo que en esperanza fuimos salvos. Una esperanza gloriosa, además. Y que debemos aguardarlo con paciencia. La fe y la esperanza van unidas. Lo hemos visto en el otro pasaje de Romanos que hemos leído. Y son como dos eslabones de una misma cadena que no se pueden separar. Si quitas uno, el otro deja de ser y viceversa. La esperanza y la fe van unidas. Y el último texto que quiero compartir con vosotros está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 3 al 5. Aquí también se nos habla de la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Aquí vemos cómo también la fe aparece en este texto acompañando a la esperanza. Y una de las señas de identidad que tenían los primeros cristianos era su esperanza. O sea, la esperanza que tenían no la tenían ningún ciudadano de su época de otras religiones. Y esta esperanza estaba fundamentada, aquí lo hemos leído, porque hemos sido renacidos por Dios y para Dios. O sea, la naturaleza divina está en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y tenemos la certeza de esa esperanza por la resurrección de Jesucristo. Esa esperanza de que hemos sido redimidos y que un día heredaremos, como dice aquí, para nosotros lo que Dios nos ha preparado, ¿no? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Y esas señas que tenían los primeros cristianos eran como el ADN, formaba parte de su ADN. Y así debería de ser también en nuestras vidas, ¿no? Que esa esperanza que tenemos en Dios, en esta vida, pero también en lo que Dios ha preparado para nosotros, tiene que ser algo manifiesto y visible a otros, ¿no? Algo que el mundo no tiene, ni aun los ángeles pueden disfrutar. El mismo texto de Primera de Pedro dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no tienen esa esperanza de salvación, o sea, que nosotros no son seres caídos, entonces no tienen esa esperanza de salvación. Nosotros sí tenemos esa esperanza de salvación y es una esperanza gloriosa, como he compartido en algunos de los textos que he citado. Y una herencia, o sea, una esperanza que algún día dejará de ser porque ya veremos a Jesús cara a cara
Y como he leído antes, ya aquello que se ve deja de ser esperanza. Pero mientras andemos en este mundo, tenemos que mantener esa esperanza viva, como hemos leído en Primera de Pedro, a pesar de las circunstancias. En muchos pasajes del Nuevo Testamento vemos que esta esperanza es mencionada por situaciones de tribulación, de adversidad, y es aquello a lo que nos tenemos que aferrar, ¿no? Para seguir caminando en esta vida a pesar de lo que podemos encontrarnos, de las circunstancias adversas, de la desesperación a veces o de la confusión, ¿no? Así que mantengamos viva esta esperanza, como he leído en Primera de Pedro, y esperando recibir la herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y que nos motive y nos aliente para seguir caminando en esta vida, seguir alabando a Dios, seguir glorificándole, sabiendo que somos herederos de una esperanza gloriosa. Y hasta aquí la palabra de Dios en el día de hoy. Espero que sea provechosa y fructífera en vuestras vidas y en vuestros corazones.